que está en el apartado de transmisión sexual y que afecta pues el aparato genito urinario. Solo para confirmar, ¿si ven el cambio de diapositiva? No, todavía no. Ahí sí, ya. Ok, bien. Vamos a empezar con la sífilis. Pues es una enfermedad que es una infección crónica causada por una bacteria muy particular, que es una espiroqueta, que se llama Treponema pallidum. Habitualmente es transmitida por contacto sexual, aunque vamos a ver que también se puede contagiar de otras maneras. Y las manifestaciones de la enfermedad son extremadamente variables, en especial en diferentes etapas pues, en las diferentes etapas de la enfermedad. Las expresiones clínicas son muy variables, por ello se le pone el seudónimo de la gran imitadora, por toda la variedad que tienen sus síntomas. Lo particular de esta enfermedad es que presenta lesiones cutáneo-mucosas en la etapa inicial y a cuya remisión acompañan y recaídas, que eso es muy importante. El paciente piensa que sana, pero al final vuelve a tener recidivas. Y también algo que no se conoce mucho son las manifestaciones tardías de gravedad, que ahorita vamos a ver a continuación. Voy a cambiar la diapositiva. Bien. Respecto a la epidemiología, tiene un comportamiento histórico y demográfico bastante estable. Es decir, se ha podido medir que esta enfermedad o la incidencia de esa enfermedad aumenta en diferentes eventos, como por ejemplo en las guerras, particularmente en las guerras, por todo el movimiento social que hay en ellas, pues sí hay un repunte de la sífilis. También es muy prevalente en ciudades, en la urbanidad. Hay algunos autores que mencionan que hasta el 80% de la sífilis se da en las ciudades urbanizadas, por eso lo representé con la cultura punk. También eso representa. E igual es una enfermedad que si bien ningún paciente, ninguna edad está exento de esta enfermedad, es bien sabido que repunta en edades de personas jóvenes. En este caso, por diferentes motivos sociales. El libro de Comet menciona que por la tolerancia que hay a las relaciones sexuales prematrimonio, pues esto indica de que aumenta la sífilis porque es una enfermedad de contacto sexual. Y también es muy prevalente en países que están en vías de desarrollo, por todo lo anterior mencionado, que no hay promoción de la salud, y pues esta es una enfermedad que se debería prevenir con el uso de preservativos, en específico el condón. Entonces, todo país que tenga carencia de ello, pues realmente va a tener índices de sífilis más altos. Voy a cambiar la diapositiva y vamos a hablar un poco sobre esta bacteria particular, que es el Treponema pallidum. Voy a intentar ponerlo en presentación para que ustedes puedan ver el GIF, bueno, los dos GIFs que tengo puesto. ¿Pueden ver el movimiento de la imagen? Es que no está en modo de... No está en modo de presentación, está en modo de edición. Yo lo tengo puesto en presentación, pero al parecer no sé por qué esto no lo re. Yeah. Bien, pues voy a seguir exponiendo, aunque no podamos ver el GIF. En el GIF podemos ver a la bacteria, es una espiroqueta, que realmente muchos autores lo mencionan como un saltacorcho, si lo han visto, es una espiral. Pertenece, bueno, es una especie de tipo de espiroqueta del género Treponema, compuesta entre 8 y 20 espiras enrolladas. Estamos hablando de la morfología de la bacteria, lo que le da un movimiento de rotación similar a un saltacorchos. Esta bacteria tiene dos membranas, realmente tiene una frágil, que es la externa, y una rígida, que es la interna, y entre estas dos tiene un aparato locomotor, que es lo que le permite ese movimiento en espiral. Al final de la exposición voy a tratar de poner otra vez el GIF para que ustedes puedan ver el movimiento, que es muy particular. Lo interesante son sus medidas. Mide de 5 a 15 milímetros de largo y cuando mucho 0.15 milímetros de diámetro. Lo tengo puesto en rojo porque esta característica de su diámetro
que es, digamos, extremadamente pequeña, imposibilita la opción de que esto sea tenido por Gram. Por lo tanto, no podemos usar este método para visualizarlo. Por ello, se prefiere la microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia. Realmente en el DIFUS se puede ver que el fondo pues, es oscuro, pues, porque realmente solo así lo podemos ver. No se tiñe con Gram. También otra particularidad es que no se cultiva en vitro para la clínica y su reproducción es lenta. A comparación de otras bacterias, pues esta tiene una reproducción de 30 a 33 horas, lo cual es relativamente lento. Además del ser humano, hay otros animales que son propensos a esta enfermedad, entre ellos está el chimpancé, y de importancia para la investigación el conejo. Ahorita vamos a ver por qué realmente. El conejo también es propenso a esta enfermedad, y con este animal, pues nosotros hemos hecho estudios de laboratorio para poder entender más esta enfermedad. Voy a cambiar la diapositiva y van a ver muchas imágenes para que si no las ven, pues ya me dicen si no cambio. Aquí estoy poniendo una serie de imágenes que para explicar realmente cómo es el proceso de infección de manera simple. Podemos ver en la primera imagen que es el Treponema pallidum, que es la enfermedad y los mecanismos de contagio. Entre ellos el primero sabemos que es por contacto sexual, pero también muy importante es el contagio por heridas, incluso por heridas que no son visualmente obvias. En este caso, pues, en esta imagen sí es obvio, pero podemos ver que en la piel o en la continuidad de la piel hay pequeñas, se le podría llamar pequeñas heridas, que aunque no sean visibles, la bacteria sí puede entrar e infectar el tejido. Y también puede ser por una sífilis que se llama perinatal y también congénita, en el cual pues la madre infectada puede contagiar al producto. Por eso les decía que en epidemiología que no hay edad que se salve de esta enfermedad. Sin embargo, es más prevalente en edades jóvenes. Una particularidad de esto, de la sífilis prenatal, tengo un apartado de ello, que es lo que vamos a hablar. Entonces, una vez que la bacteria entra al cuerpo, podemos ver que de acuerdo al tiempo en el que va a ser la infección, vamos a tener diferentes estadios de la enfermedad. Pero el dogma general es que una vez que entra al cuerpo por contacto local, porque es de la piel, este se va a alojar realmente en el tejido subcutáneo, va a haber cambios patológicos que vamos a explicar a continuación. Si esto sigue, entra en contacto con la circulación general y aquello se va a esparcir a todo el cuerpo, como realmente es el dogma de toda infección. Y va a llegar a lo que nosotros, a diferentes órganos, entre ellos el cerebro, el corazón, el hígado. Eso ya sería otra etapa de la enfermedad, que es lo que vamos a explicar después. Pero esto en sí es lo que pasa. Primero es local y luego es toda la economía del cuerpo. Voy a cambiar la diapositiva. Bien, sigamos con la patogenia, que es lo mismo. También tiene una imagen que al principio puede ser un poco confusa, pero vamos a hablar primero sobre el texto que no pasa. Esta bacteria penetra a través de heridas, también por el contacto sexual, pero también ahorita nos vamos a centrar en las heridas. Penetra a través de las heridas, escoriaciones o fisuras no evidentes. Lo tengo puesto rojo porque tiene un poder invasivo extraordinario, pese a que no tiene toxinas que le ayuden realmente a la infección. Este es un comentario que estoy algo importante también es la temperatura, ambiente y corporal influyen en el desarrollo de los treponemas. En experimentos con conejos que fueron infectados, las lesiones fulminantes aparecen en orejas, hocico, dorso de las patas, etc. ¿Por qué? Porque en estas zonas del cuerpo son las que tienen menor temperatura corporal. Entonces, según estudios, esta bacteria se desarrolla mejor en esas partes del cuerpo que la temperatura corporal es menor. Esto se descubrió en conejos realmente. Los anticuerpos, hablando de los anticuerpos, aparecen 6 semanas después del contagio, los específicos, perdón, los inespecíficos. Ahora vamos a explicar cuáles son los específicos y los inespecíficos. Lo interesante es que no ofrecen ninguna protección ante esta enfermedad. Por ello, la particularidad de la sífilis es que en etapas tempranas de la infección tiene un poder invasivo extraordinario. Este comentario se respalda por la observación
de que aún iniciando la enfermedad, esta bacteria se puede aislar en el líquido cefalorraquídeo a pocas semanas de la infección, lo cual pues, realmente es muy particular, porque si se recuerdan, las bacterias tienen ciertos problemas para entrar al tejido encefálico. Los anticuerpos como tal no funcionan con la bacteria, o sea, los anticuerpos humorales. Se hace el comentario que para limitar la infección por el Treponema pallidum, esto depende realmente de la inmunidad celular, que es la timodependiente. Pero ahorita vamos a explicar que también esta bacteria tiene, entre su patogenia y su fisiopatología, afecta a los ganglios linfáticos, que son las zonas timodependientes. Podemos obtener una regresión de esta parte que produce linfocitos, y por lo tanto esto ayuda a que se desarrolle más la enfermedad. Porque si nosotros notamos, si esta enfermedad no se limita con anticuerpos, sino con inmunidad celular, y aparte esta afecta a las zonas timodependientes, pues por ello tenemos una infección mayor. Y las manifestaciones clínicas aparecen cuando la concentración es de 10 a la séptima organismos por gramo de tejido. Realmente, cuando nosotros tenemos esta cantidad de organismos en el cuerpo, nosotros ya podemos presentar el cuadro clínico. Vamos a hablar un poco sobre la imagen que tengo puesto. Para empezar a introducirlos, el desarrollo de esta enfermedad se divide en una etapa temprana y una etapa tardía. La etapa temprana es desde el momento que nosotros podemos deducir que hubo la infección hasta un año, es temprano y se divide en diferentes partes, que es lo que vamos a ver. Y después de un año nosotros podemos ver que es una sífilis tardía, que también tiene sus propias particularidades. En imagen nosotros podemos ver que la incubación puede durar entre 10 a 90 días, pero tiene un promedio de 3 semanas, que es lo que representa la 3S, que es donde dice contagio e incubación. La inmunidad se da en la etapa primaria, que es de la segunda a la séptima semana. Y entre la temprana vamos a ver que hay una etapa primaria, que es la infección local, una etapa secundaria, que es cuando ya entra el torrente sanguíneo y podemos empezar a detectar esas manifestaciones cutáneas, pero en otras partes del cuerpo. Y también tenemos una parte latente, que su nombre indica de que realmente no tenemos manifestaciones clínicas, pero si nosotros hacemos una prueba por serología, nos va a dar positivo. Eso es lo temprano, pero después del año nosotros ya lo podemos interpretar como algo tardío, que realmente ahí incluyen cuando el paciente está latente, pero vuelve a recidir en una infección primaria o secundaria, y después las afecciones que vamos a ver después, que ya incluye el tejido encefálico, el corazón, los huesos, que es muy importante. Ok, es lo que explica esta imagen realmente, la línea temporal. Voy a cambiar la diapositiva. No la cambies, no le cambies, por favor. Okay. La voy a regresar. Esta imagen, Milton, ¿de dónde la tomaste? Esta imagen. Lo tomé de internet y lo verifiqué que realmente... No, está bien. No, okay. Te lo comento porque está muy bien prácticamente ahí a esta diapositiva. Pues solo le faltan los datos clínicos de las diferentes formas de la enfermedad, en sus diferentes etapas, para que prácticamente quede completo el tema, ¿no? O sea, a lo mejor esto más una breve explicación de los datos que ahorita nos vas a decir, pues completan prácticamente el tema, pero hay cosas muy importantes aquí que voy a señalar, ¿sí? Lo primero es hacer notar, para que quede ordenado y claro en la mente de ustedes, es que la sífilis la están clasificando de dos maneras, ¿sí? De acuerdo a su forma clínica, como ya nos dijiste, en la forma local, que es la forma de la úlcera genital, ¿sí? La forma sistémica, que es la forma, son los secundarismos, que puede ser uno o varios, y la forma tardía, que son la terciaria, y entre esos puede haber largos periodos asintomáticos de sífilis latente, ¿sí? Que tiene su importancia la sífilis latente, porque la sífilis latente es la que puede ocasionar problemas en el producto de la gestación, pero no puede contagiar, la persona con sífilis latente no puede contagiar a su pareja sexual, a menos
que sea, bueno, no puede contagiar a menos que sea por transfusión o por vía transplacentaria, ¿no? Esa es la otra importante. Y la segunda manera de clasificar es por el tiempo de presentación, ¿sí? En temprana y tardía, cuyo límite es 1 año. Y eso es muy importante porque cuando veamos el aspecto del tratamiento, vamos a ver que clasificarla en el tiempo, ¿sí? Independientemente del momento de la enfermedad, de si es latente o está en un secundarismo, el tratamiento cambia. Entonces, la importancia aquí del tiempo, de dividirla en temprana y tardía, pues es que el tratamiento también es diferente, si es temprana y es tardía. Y aquí, bueno, no está, pero cuando no se sabe si es temprana o tardía en función al tiempo, pues la llamamos indeterminada, en función al tiempo, ¿sí? Y cuando es indeterminada en función al tiempo, nos conviene tratarla como una tardía, que esa es la otra cosa importante. Cuando yo no puedo definir si es temprana o es tardía, o sea, sería de indeterminada, y si es indeterminada, el tratamiento que le vamos a dar es como si fuera tardía. Entonces, esos son los puntos importantes que están aquí muy claros en la diapositiva. Y hay otros 2 puntos que vale la pena señalar, que es, primero, que los anticuerpos no protegen. Esto quiere decir que podemos tener a lo largo de nuestra vida varios casos de sífilis. Segunda, que los anticuerpos en la primera infección aparecen alrededor del mes, ¿sí? Hay del mes, mes y medio. Y es muy importante para considerar esto al momento del diagnóstico, ¿sí? Y la otra, sí, que va ligada con el diagnóstico, es que usamos 2 tipos de pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. Una es para tamizaje y otra es para confirmar. Pero aquí el punto es que las treponémicas, una vez que se hacen positivas, nunca más vuelven a ser negativas. Entonces ahí tenemos un problema para el diagnóstico de las reinfecciones. Y de eso vamos a hablar un poquito de cómo le haríamos, ¿no? Cómo le haríamos cuando se tratan de reinfecciones o cómo podemos jugar con los resultados del laboratorio para poner al paciente en un escenario y decidir qué es lo que vamos a hacer con él, ¿sí? Adelante, Milton. Tienes apagado tu micrófono, Milton. Ah, ok, no, no yo la apagué. De Bien, veces, ya lo a aprendí de veces nuevo. nos juega chueco esto. Adelante. Sí. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, la vemos. Sí, Ahí está. Ok. Les comentaba, como decía el doctor, la sífilis temprana antes del año se puede dividir en sífilis primaria, secundaria y sífilis latente según el cuadro clínico que nosotros presentemos. Utilizo el mismo diagrama de la diapositiva anterior y nosotros podemos ver que la sífilis primaria realmente en la expresión clínica es local, porque sabemos que esa infección comienza en el lugar exacto del contacto, en el contacto en el que estuvo la bacteria con el cuerpo. Por eso lo tenemos representado con el tejido subcutáneo, con el músculo, con la dermis. Y la sífilis secundaria o también la latente se da ya cuando esta bacteria puede tener contacto con el sistema circulatorio y es esparcido a otras partes del cuerpo. Y se manifiesta por diferentes expresiones cutáneas, que es lo que vamos a ver a continuación. Voy a hablar ahorita sobre la sífilis temprana. Y bueno, respecto a la sífilis temprana, les había comentado que la infección por treponema es local, donde se da el contacto entre esta bacteria y la piel. Ahí se va a crear una lesión muy característica que se llama chancro. ¿Cuáles son las características de estas? Es una lesión, una erosión mucosa o cutánea, casi siempre superficial, con bordes indurados, que es muy importante, indolora,
concentración serosa y acompañada de adenopatía regional unilateral. Lo importante de esto es que es indolora. El paciente va a referir esta lesión, pero no va a sentir dolor, y eso nos va a ayudar en la clínica para empezar a hacer un diagnóstico. El dogma de esto es que el treponema entra al cuerpo, realmente por la invasión que tiene, ese poder invasivo extraordinario, y llega a lo que va a ser el tejido subcutáneo y también perivascular. Aquí va a ocasionar un daño por todo el proceso que la bacteria hace, provocando una necrosis local, y esto va a producir, en pocas palabras, un chancro. Pero ¿cuál es el factor, el denominador común de la patología? Tiene cúmulos de plasmocitos y linfocitos alrededor de los vasos sanguíneos, que es lo que nosotros podemos detectar por microscopía, con proliferación del endotelio vascular. Y también las células poliformonucleares destruyen las fibras elásticas sin alterar las reticulares, que esto es muy importante, y se agrega una notable tendencia a la fibrosis. En pocas palabras, crea daños vasculares, lo cual va a crear una fibrosis, y sabemos que esto siempre va a acompañar a la necrosis local, que es lo que nosotros vamos a poder detectar. La duración habitual es de 3 a 4 semanas, con variaciones de 1 a 5 de esta etapa de la sífilis temprana. En ocasiones la lesión es muy pequeña y puede pasar desapercibida. Es lo importante de esta enfermedad. El chancro se presenta en el lugar de la inoculación, como les mencionaba, y los sitios más frecuentes son los genitales externos, la cervix, la boca, región perianal y canal anal. La lesión cura sin dejar cicatriz, y la linfoadenopatía suele persistir por más tiempo. Como les mencionaba, pues puede pasar muy desapercibido esta lesión, porque cura fácilmente y no duele, y a veces no es visible. Entonces el paciente ni se puede enterar que tiene esta enfermedad. Aquello repercute en que, como mencionaba el doctor, en clínica preferimos curar esa enfermedad en la sífilis temprana que cuando ya es terciaria, por todos los efectos o las complicaciones que puede tener la enfermedad. Pero sí pasa desapercibido. Especialmente en jóvenes también que no tienen la cultura realmente de la higiene y cosas así. Voy a cambiar la diapositiva para que ustedes puedan ver. La sífilis temprana ahorita, pero vamos a hablar de la secundaria. Perdón, Milton, tenía apagado mi micrófono. Te pedí yo que no le cambies. Ok, lo voy a regresar. Porque quiero puntualizar algunas cosas importantes respecto al diagnóstico. Les decía que después de este tema vamos a ver otras enfermedades ulcerosas de los genitales que deben de ser diferenciadas de estas porque el tratamiento pues es diferente, ¿no? Y además las consecuencias también son diferentes, ¿no? Entonces, aquí nos has dicho cosas muy importantes, pero además yo me voy a adelantar un poquito más para relacionarlo con los aspectos del diagnóstico. Uno, nos dijiste que es una lesión superficial, que no duele. Y eso es importante para intentar hacer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico. Porque cuando veamos las otras, vamos a ver que las otras dos sí duelen y una duele mucho más que la otra. Entonces ahí hay un punto diferencial, ¿sí? Que no es determinante, o sea, no quiere decir que aquí si te duele en absoluto puedes decir que no es sífilis, pero para nada, ¿no? Estamos hablando de lo común, ya sabemos que en medicina pues hay varias cosas las que pueden influir en la presentación de los síntomas, pero en términos generales, la úlcera, el chancro, no duele, ¿sí? El paciente, por eso es posible que no se dé cuenta, ¿sí? Y después les voy a contar cuál fue el último caso y dónde lo vi. Es un caso que se parece a lo que nos están diciendo ahorita. Entonces, uno, no duele. Dos, es local. Y tres, en el sitio de la lesión está la bacteria. Y es importante que sepamos que ahí está la bacteria, porque ahí va a ser un método diagnóstico que vamos a usar. El otro punto, la duración del chancro, ustedes vean ahí es de 3 a 4 semanas. ¿Sí? Y nos dijo en la diapositiva anterior Milton que los anticuerpos empiezan a aparecer entre las 4 y las 6 semanas. Esto quiere decir que durante la fase de chancro, la determinación de anticuerpos, ya sea medidos de manera directa, o sea, los treponémicos o los no treponémicos, lo más probable es que estén negativos.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona con un chancro seguramente no va a tener sus pruebas serológicas positivas, y si no lo sabemos y se las pedimos y nos llegan negativas, nos vamos a equivocar en el diagnóstico. ¿Sí? Entonces eso es muy importante considerarlo, porque en este momento, ¿sí?, el diagnóstico no se hace con pruebas serológicas, se hace de otra manera, y lo voy a volver a decir cuando lleguemos a la parte específica del diagnóstico. Síguele, Milton. Ok, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Para resumir, aquí todavía no ha llegado a la circulación general. Por lo tanto, todavía es local y, como decía el doctor, tampoco hay expresión de anticuerpos. Ahora vamos a pasar a la sífilis secundaria, que en contraste con la anterior, aquí sí ya llegó al sistema circulatorio. Por eso les pongo aquí el dogma, que es treponema, el chanto, y después de la infección local, que es el chanto, pasa a la circulación general, provocando todas las manifestaciones clínicas que ustedes pueden ver en la imagen, que son estas manifestaciones cutáneas, en la espalda, en las manos y en diferentes partes del cuerpo. Se inicia de la segunda a la quinta semana después del chancro, no inmediatamente. El chancro se puede quitar y después de un par de semanas aparece esta sintomatología. Se manifiesta por una erección simétrica maculopapular en diferentes partes del cuerpo, como pueden ver en las imágenes. La adenopatía sigue, realmente es característico de la enfermedad y se puede apreciar que ya es generalizada. La fase eruptiva puede terminar en un lapso de 2 a 6 semanas y el periodo secundario comprende 1 a 2 años. El secundario. Y se acuerdan que la clasificación era que para que sea temprano es antes del año y tardío después del año. Entonces también pueden ver que la sífilis secundaria puede ser parte de la clasificación de la sífilis tardía. Puede existir síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, faringitis, laringitis, anorexia, pérdida de peso, artralgias, linfadenopatía generalizada. Esto último que pongo es por ello que se le denomina a la sífilis secundaria como la gran imitadora, que ustedes pudieron ver en la segunda diapositiva, porque tiene una expresión clínica muy amplia y muy variable en esta etapa. Lo más característico son las erupciones simétricas cutáneas que nosotros podemos ver en el dorso de la espalda y en las manos. Pero si no tuviésemos esto, pues realmente es muy variable la enfermedad. Voy a cambiar la diapositiva y vamos a ahorita hablar sobre la fase latente. Les había mencionado que la definición de la fase latente es que el paciente no tiene una expresión clínica definida. Sin embargo, si le hacemos una prueba de serología, va a dar positivo. Bien. Entre la sífilis secundaria y la sífilis terciaria, podemos notar que hay una fase latente. Al periodo secundario sigue una fase de latencia que puede durar entre 2 y 20 años. Incluso algunos autores mencionan hasta 30 años, lo cual es muy interesante, en la cual no hay manifestaciones clínicas y el diagnóstico se funda en la historia clínica y en los hallazgos serológicos positivos. Como mencionaba el doctor, los hallazgos serológicos siempre van a ser positivos una vez que se haya dado la infección, a títulos altos en la fase inicial y menos elevados en la fase tardía. Ahorita vamos a ver también qué tipo de anticuerpo, de anticuerpos nosotros detectamos para el método de diagnóstico. En la imagen que ustedes ven abajo también es muy importante para entender esto. De la infección tenemos una sífilis primaria que nosotros vimos que son las primeras semanas. Pasamos a una sífilis secundaria, ¿sí?, y después a una terciaria, a una latente. Porque como ustedes pueden ver, según estadísticas, el COMAIT menciona de 10 a 20, pero en esta imagen menciona 25%. Vamos a tomar la mediana, que es 20. De la sífilis latente, un 20% de los pacientes presentan un cuadro de sífilis secundaria y también muchos vuelven a presentar sífilis. De la latente pueden presentar sífilis primaria, es decir, como decía el doctor, que los anticuerpos no ofrecen realmente una protección de por vida. Por lo tanto, nosotros podemos volver a enfermarnos y presentar el cuadro clínico por esos 20 años que nosotros vemos. Y después de esos 20 años es que nosotros empezamos a presentar la sífilis terciaria, que ya va dado por manifestaciones más agresivas. Bien, ahorita vamos a hablar sobre la sífilis tardía, pero en la imagen que
que ustedes vieron abajo sí es muy importante para entender que de la latente podemos volver a la sífilis secundaria y con más frecuencia a la sífilis primaria. Nosotros siempre nos volvemos a infectar. Voy a bajar. Pero a ver, Ok, volví. Milton, Dígame. nada más debo aclarar que no regresamos a la sífilis primaria, ¿eh? Ay, perdón, No, sí es cierto. sí, no, a la sífilis primaria ya nunca más volvemos, ¿sí? Sí, es al revés. Voy a aprovechar que ya tomé la palabra para puntualizar algunas cosas. Por ahí, si nos pones la anterior a esta, a ver, dice cuánto dura la sífilis secundaria, ¿no? Dice, ahí está, dice, el periodo secundario comprende 1 o 2 años. O sea, ahí aparentemente nos está diciendo que dura 2 años el secundarismo y en realidad el secundarismo no dura 2 años. Si durase 2 años tendríamos mucha oportunidad a lo largo de 2 años con signos y síntomas sistémicos, pues diagnosticarla, pero en realidad no dura 2 años. Lo que quiere decir ese periodo secundario comprende 1 a 2 años es que lo podemos ver. O sea, hay periodos de secundarismo que pueden durar 1 o 2 meses y luego entre periodos de latencia, pero podemos estar viendo diferentes episodios de secundarismo, como está en la gráfica que nos pusiste al principio, ¿no? Y esos secundarismos pueden estar dentro del primer año o pueden estar dentro del segundo año. O sea, en la sífilis secundaria puede aparecer en el primer año o en los siguientes años, o sea, después del primer año. No es que dure todo ese tiempo. Y entre los periodos de secundarismo puede haber periodos de latencia. También puede ocurrir que nunca hay un secundarismo y que se pase de la primaria a la terciaria. O sea, que se quede de primaria a latente y a los 15, 20 años empecemos a ver manifestaciones secundarias. También eso puede ser muy común, ¿sí? Y nada más reforzar los datos clínicos que dijiste, el exantema, la fiebre, el etaje, el estado general, la visceromegalia, la participación del sistema nervioso central nos puede dar cuadros de psicosis o de meningoencefalitis, y los condilomas planos en las áreas genitales son parte del cuadro clínico. Pero aquí, como en la sífilis primaria, donde hay lesiones en la piel, también hay treponemas. Por lo tanto, una de las herramientas diagnósticas que usamos en la sífilis primaria, pues también las podemos usar en la sífilis secundaria. Y para hacer el diagnóstico si hay lesiones en la piel, ¿no? Si no las hay, pues no vamos a poder. Sí, porque en la piel también tenemos treponemas. Entonces eso es muy importante que lo consideremos, porque la sífilis se transmite por contacto sexual en la fase primaria. ¿Sí? En la latente no hay manera de que se transmita por contacto sexual, y en los secundarismos, si tienes condilomas perigenitales, pues se puede transmitir por contacto sexual, o también si tienes abrasiones en la piel y tocas las lesiones, pues también accidentalmente se puede contagiar, ¿no? Entonces es muy importante considerarlo porque estamos hablando de los periodos de de la enfermedad. Y en la fase terciaria, pues ya es muy difícil porque es una fase inmunológica de la enfermedad donde la lesión es pues es de tipo inmunológico más que por el daño directo de los treponemas. Muy bien, síguele, Milton. Sífilis tardía. Vamos a hablar sobre la sífilis tardía, que realmente ya es la terciaria, después de años de latencia, de volver a infectarnos. Nosotros podemos ya tener un daño ya generalizado, como el doctor decía, por anticuerpos. Hay una definición que encontré que me gustó, que es un proceso inflamatorio destructivo de progresión lenta que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Pero vamos a hablar más en específico sobre ello. La fase de las lesiones terciarias después de 2 años de edad, o sea, puede aparecer a partir de 2 años de edad, pero también puede ser como 20 años, como habíamos mencionado, y raras veces ocurre después de los 30 años de edad. Hay estudios sobre ello, que se les dio seguimiento a diferentes individuos que no recibieron tratamiento,
pero el problema fue de que para esperar 20 años realmente a que tengamos toda la expresión de la sífilis tardía, pues muchos pacientes morían. Muchos individuos de estudio morían y por lo tanto no se pudo detectar tal vez de manera muy definida esto, pero sí tenemos los datos clínicos a partir de los 2 a los 20 años, nosotros sí podemos presentar diferentes expresiones de la enfermedad. En este caso las afecciones pueden ser una neurosífilis, que es el problema más frecuente y el que tiene mayor dificultad para diagnosticar y tratar, y también problemas cardiovasculares, también problemas óseos, en fin, son diferentes cosas que esto daña. La sífilis del sistema nervioso se inicia por leptomeningitis e inflamación perivascular. En la faves dorsalis, que es un problema de la columna vertebral, hay desmielización de los cordones posteriores de la médula con reemplazo por neurolia. Como nosotros podemos ver, realmente el tejido neurológico es el que sufre muchos daños a la larga con esta enfermedad. Y también el tejido óseo, que es muy particular, el daño que tiene en el tejido óseo a lo largo de los años. De hecho, hay una imagen muy interesante que al parecer, sí la puse. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver imágenes para que visualicemos cómo es esta afección terciaria. Podemos apreciar un cráneo que realmente pareciera que está desgastado en la parte frontal del cráneo, que son parte de las lesiones que ocurren en el tejido óseo. En el hígado, como el doctor mencionaba, el hígado es el hígado siempre va a tener dificultades en toda enfermedad que sea en el sistema circulatorio. Esas lesiones que nosotros podemos ver también se les llaman gomas, y también en el tejido óseo se le llaman gomas, que son cúmulos de esta infección por tejido linfocitario. También hay una expresión que se le llama tibia en sable, que es la que podemos ver arriba. Esto se da también cuando el producto es contagiado y nace con esta afección. La tibia se ve pues, realmente con un ángulo muy anormal. Y también podemos ver una tomografía que está del lado derecho, en el cual se nota una lesión neurológica. Pues bueno, esto es para que visualicemos cuáles son los problemas terciarios de esto. Claramente es un tema muy abundante que tal vez no voy a tocar a fondo, pero sí pueden ver que tiene muchas afecciones, principalmente en el tejido neurológico. Bien, hagamos un comentario sobre la sífilis perinatal. Es una afección muy importante por el hecho de que sin tratamiento con la madre, es casi seguro que el producto va a tener las... Dígame. No están pasando las diapositivas, se quedó en sífilis tardía. Chispas. No vieron la imagen entonces de la tibia en sable, ¿verdad? No. Pues yo pensábamos que nos referíamos a esos huesos que estaban allá, pero bueno. No. Tengo puesto. Ahorita voy a cancelar. Sí, ya vi que en la diapositiva 12 tienes allá unas imágenes que no vimos. Sí, de esa estaba hablando. Ya lo estoy compartiendo, nomás que me avisen si ya lo pueden ver. Ahora sí. ¿Sí pueden ver las imágenes ahorita? Sí, ya las vemos. Ok. Pues tenemos el comentario de nuevo, que el tejido óseo se ve realmente dañado en esta enfermedad, como el cráneo que nosotros podemos ver acá. Una historia interesante es también que el cráneo de Cristóbal Colón también tenía este tipo de afecciones en el cráneo, entonces pues esa es una historia bastante particular de la sífilis. Les mencionaba que también el hígado siempre resulta dañado en afecciones que tienen que ver con la circulación general. Y las lesiones particulares de los tejidos se le llama gomas. En este caso, como podemos ver, el cráneo y también del hígado, son gomas. Así se le llama a las lesiones particulares en los órganos. Este es la tibia en sable que les mencionaba. Tiene un ángulo bastante anormal, la tibia. Se da también por sífilis congénita, en el cual el producto es dañado, tiene esta infección, no es tratado y pues el producto sale con este tipo de afecciones y pues realmente pues así crece. Y el daño neurológico que nosotros podemos ver a la derecha, que pues realmente es esa manchita blanca que podemos detectar. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la sífilis prenatal, un comentario. Cuando la madre no es tratada, es casi seguro que el producto va a tener la sífilis como tal.
Pero si ustedes se acuerdan que tiene una expresión clínica esto de hasta 20 años, pues el producto puede nacer con ciertas manifestaciones clínicas, pero va a tener las consecuencias terciarias a lo largo de su vida como un adulto joven, en este caso, como es la historia natural de la enfermedad, si no es tratado el producto. Según estadísticas, si la madre no es tratada, el 25% de los productos van a ser abortos espontáneos, alrededor de un 40% el producto van a ser con estas afecciones que nosotros podemos ver, y realmente pues es una enfermedad muy dañina si no es tratada en la madre. Bien. En la sífilis prenatal, los infiltrados linfoplasmocitarios perivasculares se localizan en el hígado. ¿Qué es lo importante? En el feto el hígado resulta muy dañado con esta infección, en donde después se genera una fibrosis muy intensa, fibrosis intersticial. También en el pulmón tenemos una fibrosis que se conoce como neumonía alba. En la unión de la metáfisis y la epífisis, también tenemos daños en el producto. Y también tiene las manifestaciones clínicas muy particulares, como podemos ver en las imágenes, alrededor de la boca, del recto y en las palmas de las manos y plantas de los pies. Son estas manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver. Y pues les vuelvo a mencionar, el problema con esta enfermedad es que si no es tratada, pues el paciente, los que logren hacer, pues realmente pueden presentar la enfermedad pues, bastantes años, con muchas dificultades. Con la sífilis congénita, nosotros podemos ver, puede tener, después de 2 años en adelante, todavía sigue presentando cierto cuadro clínico con la tardía, la neurosífilis, que es muy importante, y la oculopatía. También las cicatrices, se les conoce como estigmas de la sífilis. Podemos ver los dientes de Hutchinson, que son estos dientes muy particulares, los problemas oculares, y lo que es muy notorio, la tibia en sable. Podemos ver que está un ángulo muy diferente. Y la sordera. Son estas afecciones con las que el producto va a nacer. Y pues cabe mencionar que la esperanza de vida de esos pacientes que no fueron tratados, pues realmente va a estar bastante disminuida a lo largo de su vida adulta. Bien. Claramente en este tema se puede ahondar más, pero pues aquí es lo que yo puse. Muy bien, creo que vale la pena que yo puntualice una cosa que dijiste y que a lo mejor no quedó en el foco. Dijiste que la sífilis neonatal ocurre si la madre no es tratada. Es muy importante. ¿Sí? Esto quiere decir que si la madre es tratada y curada, pues el bebé es tratado y curado. Por eso existe un programa nacional de detección oportuna de la sífilis que a todas las mujeres embarazadas, ¿sí? Entre sus pruebas prenatales, pues está hacerles PDRL. Esta es la razón de ser. ¿Sí? Es la detección oportuna de la sífilis para evitar casos de sífilis neonatal. En realidad, prácticamente hay muy pocos casos de sífilis neonatal en la actualidad. A mí me ha tocado ya desde muchos años de servicio ver solo unos cuantos pocos, ¿sí? Y la razón de esto, pues, es la detección oportuna, ¿no? Adelante. Bien. El también hacía el comentario que antes de la 16ª semana el tratamiento sí puede prevenir muchas afecciones. Después de la 16ª semana el paciente, el producto ya puede, incluso con el tratamiento aún así, tener complicaciones y problemas. Milton, no es Kumate. Milton, no es Kumate. Es Kumate. Kumate es más mexicano que el chile. Es español. Ah, okay. Es mexicano. Es mexicano. Okay. Yo lo conocí, trabajé con él, te cuento. Ok, qué interesante. Bien. Vamos a hablar sobre el diagnóstico. Primero sobre la microscopía. Les había hecho el comentario que esta bacteria no es Gram, que realmente no podemos tenerla con un diagnóstico de tipo Gram. Necesitamos un campo oscuro o inmunofluorescencia. La ventaja, que también como hacía el comentario del doctor, es que esta bacteria está en las lesiones cutáneas, por lo tanto es de fácil acceso realmente, si nosotros hacemos pues la observación por campo oscuro. Pero lo que realmente se lleva
el plus en esta enfermedad son las pruebas serológicas. Aunque claro, como el doctor decía también, tienen cierto juego con ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar de acuerdo al tipo de anticuerpos que nosotros vamos a detectar. Las pruebas serológicas son pruebas que detectan anticuerpos dirigidos a los lípidos o antígenos treponémicos específicos, pero también hay inespecíficos. Y es lo que vamos a ver la diferencia entre esas dos. Del lado izquierdo, dice no treponémicas. Reaccionamos así, las pruebas reaccionan a ciertos anticuerpos que nuestro cuerpo produce por esta bacteria, pero que no son necesariamente específicos o únicos de la bacteria. El más conocido realmente es sobre el antígeno de la cardiolipina. La cardiolipina sabemos que se encuentra en muchos tejidos, en este caso también se aísla en el corazón, por eso viene su nombre, pero también está en el treponema. Entonces nosotros lo utilizamos para detectarlo y para tener cierta certeza de que estamos ante una infección por treponema pallidum. Esta prueba se llama BDRL. Esta es la prueba más conocida, es la prueba más usada realmente, y le tiene puesto una coronita aquí donde saqué la imagen, porque son sensibles y baratas. La vigilancia durante el tratamiento, que es muy importante, tal vez parece desapercibido este punto, que es vigilancia durante el tratamiento. Y ahorita vamos a mencionar por qué. El doctor lo mencionó, pero tal vez no lo dijo del todo. Creo que lo va a decir ahorita. Y pueden dar falsos positivos realmente porque, como sabemos, no es específico, no es un antígeno único de la bacteria. Y son inespecíficos. Vamos a ver el contraste con las... No le cambies cuando termines, por favor. Ok. Sí. Vamos a ver el contraste con las trepompémicas. Estas ya son específicas, anticuerpos específicos únicos del treponema. Tenemos el FTA-ABS con la fluorescencia y las otras, pero realmente es la que se utiliza más. Y también por microhemadglutinación. Son muy específicas, confirman el diagnóstico de esta enfermedad y son positivas toda la vida, pero este comentario en rojo es importante porque el paciente siempre va a ser positivo ante los anticuerpos específicos de esta bacteria. Por lo tanto, nosotros no podríamos detectar, como siempre va a ser positivo, no podríamos ver en qué etapa de la infección está el paciente, en comparación con las pruebas inespecíficas, que por la BDRL, que realmente estas sí se vuelven negativas si el tratamiento fue eficaz en la sífilis temprana o en la secundaria. O sea, en la latente, por lo regular, esta de la izquierda no es positiva. Por eso se hacía el comentario que estas son las que se utilizan para la vigilancia durante el tratamiento. Si nosotros utilizáramos el de la derecha, pues siempre va a salir positivo porque son anticuerpos que nunca van a desaparecer del cuerpo. Pero las de la izquierda sí. Por lo tanto, sí se manejan para el tipo de tratamiento, porque como vamos a ver a continuación, el tratamiento es de acuerdo a en qué etapa está el paciente. Bien, yo creo que aquí esta es una de las diapositivas más, bueno, la primera donde está el dibujo es una de las claves y esta es la otra, ¿no? La otra donde ponen varias cosas que hay que recalcar, ¿no? La primera cosa que hay que recalcar que es que en la sífilis primaria prácticamente solo tenemos dos cosas para diagnosticar a la enfermedad, ¿sí? Una es la clínica y con eso, si no tenemos el otro recurso, pues con eso tendríamos que dar el tratamiento. Y la otra es la microscopía de campo oscuro, porque cualquiera de las pruebas serológicas en este momento de la fase primaria no nos va a servir. Tendríamos que dejar que avance un poquito la enfermedad para que nos puedan servir. Claro que el diagnóstico lo podemos hacer en retrospectivo, ¿no? Si yo tengo una persona con un chancro, le hago un BDRL y está negativo, le hago una FTA-ABS y está negativo, le puedo dar tratamiento y a los 2 meses hacerle un BDRL para ver si verdaderamente tuvo sífilis, porque el tratamiento no evita que se formen los anticuerpos, ¿sí? A lo mejor no va a estar a los títulos tan altos, pero sí los vamos a tener. Entonces, en la sífilis primaria, ¿sí? En el momento en que tenemos el chancro, nuestra única posibilidad de diagnóstico es la microscopía de campo oscuro y la clínica. Claro que si dejamos pasar unas semanas, pues ya le vamos a poder hacer un BDRL, ¿sí? En las
fases posteriores de la enfermedad, pues tenemos esas dos pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. Milton, no es que la bacteria tenga cardiolipina, sino que los anticuerpos son anticuerpos que hacen una reacción cruzada, como otros anticuerpos también cruzan con otras cosas. Cuando vimos las reacciones febriles, también vimos cómo algunos anticuerpos cruzaban contra otros elementos bacterianos. Pues aquí los anticuerpos cruzan contra un elemento de nuestros tejidos, que es la cardiolipina, ¿no? Aunque la bacteria no tenga cardiolipina, pues tiene algo que se parece mucho y hay una reacción cruzada, ¿no? Bien, entonces aquí el punto importante es, me voy a ir primero con las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas, cuando se hacen positivas, o sea, en la primoinfección, la primera vez que nos da sífilis, bueno, toco madera, no que nos da, si nos llegara, ¿no? Se hacen positivas y ya nunca más se hacen negativas. Esto quiere decir que aunque yo les dé tratamiento y aunque cure el paciente de sífilis, la prueba seguirá siendo positiva. Entonces esa prueba no nos sirve para vigilar si el tratamiento fue correcto o incorrecto. Pero además tampoco nos sirve para las reinfecciones. ¿Por qué? Porque siempre estará positivo. Entonces, uno que ya tuvo por primera vez sífilis, si le da por segunda vez, esas pruebas ya no nos van a servir. Nos van a confundir si no lo sabemos. Entonces nos regresamos a las pruebas no treponémicas, que hay dos básicamente que son las que usamos, ¿sí? El BDRL y su variante en placa, que es el RPR, la prueba de reagina rápida, que son exactamente lo mismo. Las técnicas son las que van cambiando, ¿sí? Pero miden exactamente lo mismo, los mismos anticuerpos. Entonces, la ventaja de estas pruebas es que son pruebas que en cualquier caso de sífilis, ya sea la primera vez, la segunda o la tercera vez, se van a elevar. Entonces, esta es la prueba que nos sirve para la sífilis de reinfección, más los datos epidemiológicos, más el cuadro clínico. Pero además es la prueba que nos sirve para el control del tratamiento, porque sabemos que después de 6 meses o 1 año de haber dado el tratamiento, estas pruebas se deberían hacer negativas. Y si le doy tratamiento y no caen los títulos que deben caer, o inclusive aumentan, eso quiere decir que el tratamiento fue incorrecto y tendría yo que pensar en volver a darle el tratamiento. Entonces, las pruebas serológicas no treponémicas son pruebas de tamizaje, ¿sí? Que cuando es una primera vez la sífilis tenemos que confirmarlas con las pruebas treponémicas. Pero en las subsiguientes ya está. Se vuelven las reinas del diagnóstico y las reinas del seguimiento. Entonces son pruebas que son muy, muy útiles, ¿sí? Pero hay que considerar a las otras, sobre todo en la primera infección. Muy bien, síguele, Milton. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. También les pongo esta imagen, que es el resumen. Como el doctor decía al principio, en la sífilis primaria solo podríamos utilizar el campo oscuro. Y aquí pueden ver que las diferentes pruebas psicológicas cómo salen en realidad. Y pueden apreciar que realmente las específicas siempre van a salir positivas. También no sé, esta gráfica también me gustó porque es bastante visual. Pero es un resumen de lo que acabo de mencionar, ¿no? Exactamente, así es. Vamos a hablar ahorita sobre el tratamiento, que realmente podría ser algo monótono porque siempre se utiliza la penicilina G, a no ser que el paciente tenga una hipersensibilidad a esta. En pacientes con sífilis temprana, le vamos a dar penicilina G benzatínica de 2.4 millones en dos dosis separadas, por vía intramuscular profunda, el mismo día. El tratamiento alternativo, si el paciente no es tolerante a la penicilina, es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Como pueden ver, el tratamiento es un poco extenso. También tenemos el tratamiento para niños, para los pacientes que fueron infectados en el embarazo. Penicilina G benzatínica es 50.000 unidades por kilogramo, vía intramuscular en una sola dosis.
Aquí, por lo regular, siempre que sea sífilis temprana, primaria, es intramuscular. Luego vamos a ver que cuando ya es tardío, pues ya, o cuando ya tenemos una complicación más grave, pues tiene que ser vía intravascular. En la sífilis latente o la de duración desconocida, tenemos que el adulto le damos una penicilina G, pero esta de 7.2 millones de unidades total, administradas en 3 dosis de 2.4 millones por vía intramuscular de manera semanal. Y en niño pareciera lo mismo, 50.000 unidades por kilogramo vía intramuscular, sin pasar de 2.4 millones de unidades, administrada en 3 dosis semanales. Realmente, pues esto ya sería más de memoria, como les decía, el tratamiento puede ser un poco monótono porque es realmente lo mismo. Con claras excepciones, de acuerdo a las complicaciones tardías, que es lo que les voy a mencionar en la última diapositiva. Entonces, vean Ya, ustedes. ¿Regresa? Sí, qué fácil es el tratamiento. Y aquí el punto importante es que la cantidad de penicilina que se necesita para matar a la bacteria es muy poquita. La bacteria es muy sensible a la penicilina y por eso el tratamiento es así de fácil, ¿no? Es una dosis en la temprana, que el tratamiento, bueno, esta modalidad de penicilina, pues tiene una vida media de 28 días. Aunque los niveles séricos son bajitos, la vida media es de 28 días. Entonces, aprovechando que la bacteria es muy sensible a la penicilina a niveles bajos, pues se usa esta modalidad de tratamiento que equivale a darle 28 días de tratamiento, ¿no? Vean ustedes lo que les dije al principio, que para las formas tardías, o sea, de más de un año o las indeterminadas, habría que darle más tratamiento, ¿sí? Más tiempo. Y la otra es que cuando hay neurosífilis, ¿sí? El tratamiento tendría que ser por vía endovenosa porque las dosis, los niveles con la benzatínica, pues no son suficientes para alcanzar concentraciones altas en el sistema nervioso central. Y entonces ahí tendríamos que cambiar por la penicilina sódica cristalina, que es el tratamiento, o por lo menos la procaínica, que es el tratamiento que usamos en el recién nacido. En el recién nacido ya no les damos penicilina benzatínica, porque asumimos que un recién nacido con sífilis pues tiene participación del sistema nervioso central y decidimos de una vez darle el tratamiento como si fuera neurosífilis, como si tuviera neurosífilis. Entonces eso es lo importante y por eso les señalaba que la clasificación en el tiempo entre temprana, tardía o indeterminada era muy importante para esto, para decidir qué modalidad de tratamiento le vamos a dar, que aunque es el mismo, ¿sí? En la temprana es una sola dosis y en la tardía son 3 semanas, o sea, 3 veces, ¿no? Y eso hace la diferencia. Muy bien, síguele, Milton. Bien. Ahora vamos a ver el tratamiento de la sífilis tardía. Y aquí, pues, digamos que tiene variaciones de acuerdo a la afección que nosotros vamos a ver. A todos los pacientes con sífilis cardiovascular o GOMA se le debería realizar un examen de líquido cefalorraquídeo antes de iniciar el tratamiento para determinar si existe afección del sistema neurológico, del sistema nervioso central. Este comentario es muy importante porque si nosotros detectamos que ya hay afecciones en los órganos, de ley tenemos que hacer pues un análisis del líquido cefalorraquídeo para empezar con el tratamiento de la neurosífilis. En las GOMAs, que son las lesiones específicas que les había mencionado, el tratamiento suele ser el mismo, que es penicilina G de 7.2 millones de unidades, administrada en 3 dosis, como la anterior, no como la tardía. Y los pacientes alérgicos a penicilina pueden ser tratados con doxiciclina. También aquí tenemos otras variaciones, ¿no? Como la ceftriaxona y todo, pero esto ya es vía intramuscular, si son GOMAs. En el sífilis cardiovascular también tenemos la penicilina G de 7.2 millones en total, administradas en 3 dosis. Aquí lo importante con la neurosífilis, el medicamento de elección es la penicilina G administrada por vía intravenosa. Es la diferencia que nosotros, volviendo al comentario, el primer comentario que hicimos, si nosotros detectamos cualquiera de esas afecciones, le tenemos que hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, y si nosotros detectamos que realmente hay una neurosífilis,
nosotros tenemos que administrar el tratamiento que nos menciona, que suele ser el mismo, pero por vía intravenosa, para ayudar al sistema neurológico. Y dosis de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas, de unidades por día mediante infusión continua por 10 a 14 días. Por lo tanto, el tratamiento es bastante delicado en comparación a los otros, si nosotros tenemos neurosífilis. Por eso, al principio decían que la neurosífilis es la complicación más frecuente, la que es más difícil de diagnosticar y también la más tequiosa de tratar. Y aquí pueden ver por qué. Realmente es una infusión continua por 2 semanas. Pues realmente aquí era lo que yo tenía mencionado sobre el tratamiento. Debería haber una diapositiva más sobre mis referencias, pero no sé por qué no está acá. Pero bueno, y eso sería todo de mi parte. Si alguien tiene muy bien, vamos a dejar las preguntas y los comentarios para después. A ver, ¿quién nos va a presentar el tema de chancro blando? Yo. ¿Ya? A ver, ¿cuántas diapositivas tienes? No son muchas, son como 10, creo. Exactamente, entonces tienes 15 minutos. Ok, ahorita lo pongo. Sí. ¿Lleva la pantalla? Ya la vemos. Ok, vamos a comenzar. Bueno, pues ahorita vamos a hablar del chancro blando, o también conocido como chancroide, que pues sí es bastante diferente de la lesión que se caracteriza en la sífilis. Esta va a ser una enfermedad aguda caracterizada por ulceraciones que van a progresar a las necrosis. La característica principal es que, a diferencia, por ejemplo, de la sífilis, estas ulceraciones van a pasar por todo un proceso, no son como que de apariciones espontáneas, y que en específico esta enfermedad se centra pues en eso, en las lesiones ulcerosas. La etiología, pues esta va a ser producida por el bacilo Haemophilus ducreyi, un bacilo no móvil, gram negativo, oxidasa catalasa negativo, y que va a requerir del factor 10 o hemina para poder concluir su desarrollo. Aquí tenemos una foto, pues son como tiritas con puntitos. Y bueno, ahora tenemos la epidemiología. Este va a ser un cofactor muy importante en la transmisión del VIH, la herpes genital y la sífilis. El hecho de que nosotros ya padezcamos de chancro, pues es una pre de lo que podríamos seguir, de las otras enfermedades que podríamos contraer, como son estas tres. El tiempo de incubación va a ser variable, pero generalmente es de 5 a 7 días. Y definir el periodo de contagiosidad es difícil, por lo mismo, porque la incubación es variable, como dice, puede ser de un día a varias semanas, pero normal es de 5 a 7. Y bueno, aquí tenemos cómo ha ido evolucionando el chancroide en México. En el 1990, pues eran 766 casos, en 2010 608, en 2015 465, y en lo que llevamos hasta el 2021, pues tenemos 280 casos. Como podemos ver, pues poco a poco la enfermedad ha ido disminuyendo y no es tan popular como otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora pues vamos a pasar al cuadro clínico que, como les comentaba, es todo un proceso. El primero pues es el contacto sexual, en donde se van a formar las microabrasiones epidérmicas, las cuales van a ser las lesiones iniciales. Tras esto va a ocurrir el proceso infeccioso, que va a iniciar con la formación de una pústula recubierta, y con la consiguiente formación de una úlcera, la cual va a ser una úlcera recubierta de material necrótico. Y por último vamos a tener el periodo de granulación, que al retirar el material necrótico se va a observar el tejido granular purulento. A diferencia de lo que pasaba con sífilis, es que aquí el proceso infeccioso, que es la etapa de la formación de la pústula, pues no va a ser doloroso. Pero una vez que esta pústula se rompa y pasa a la formación de una úlcera abierta, es cuando el proceso ya se vuelve bastante doloroso para la persona, ya que la úlcera tiende a rozarse con cualquier movimiento, ya sea con el mismo cuerpo, con las ropas,
por lo tanto va a causar dolor y además va a tener la tendencia a sangrar. Y bueno, pues tenemos el tejido de granulación. Ahorita vamos a observar cómo se ve una lesión. Aquí lo pueden ver. Esto ya es cuando se ha retirado el tejido necrótico y pues esta es la parte que se observa. Como se puede ver, está como rojizo con la tendencia a sangrar. Una úlcera abierta. Continuar con el caso clínico, pues la lesión puede ser única, múltiple, superficial y transitoria. Entre las úlceras múltiples se van a deber a una autoinoculación. Y los lugares frecuentes va a ser el borde prepucial, la cara interna del prepucio, el glande, el cuerpo del pene, el clítoris, los labios mayores, la cervix y el ano. Una complicación del chancroide pues y la evolución de la úlcera pues va a ser lo que se conoce como un bubón, que va a ser la lesión de la linfoadenopatía, y esta va a afectar a un ganglio, el cual va a ser unilateral generalmente, doloroso y eritematoso. Aquí podemos ver cómo sobresalta por la piel, que es el bubón, y va a terminar evolucionando así, ya se rompe y forma una lesión igualmente dolorosa. El diagnóstico pues, puede ser generalmente por 3 tipos: la amplificación del DNA, que ha demostrado ser una medida inespecífica de la verdadera prelevancia, por lo tanto no es tan recomendado. La PCR, que van a ser cultivos relacionados, han demostrado una sensibilidad del 75%. Y por último tenemos el cultivo de la pus del bubón, que este puede cultivarse si se encuentra presente, es decir, si la lesión ulcerosa ya evolucionó, podemos recolectar la pus de este bubón para poder analizarlo. Y bueno, el tratamiento va a ser algo sencillito, pues va a ser ahí tenemos 3 opciones: la citromicina de 1 gramo por vía oral en dosis única, la ceftriaxona, que va a ser de 250 miligramos intramuscular por vía única, y el ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral cada 12 horas. La prevención, pues va a ser importante identificar los contactos sexuales para poder iniciar un tratamiento antimicrobiano temprano. Y entre las recomendaciones pues está el uso del condón en los actos sexuales y tener una pareja estable. Y bueno, pues eso es la parte del chancroide, realmente está cortita. Exactamente, está cortito. Existen 2 enfermedades ulcerosas genitales que no vemos, 2 más, ¿no? Que es el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Esos entran en el diagnóstico diferencial de estas otras y no las vemos en el curso, pero hay que considerarlas como otras 2 posibilidades. Entonces ya habíamos visto hoy 2 enfermedades que causan úlceras genitales. Hay otra más que es herpes, que la vamos a ver, y otras más, 2 más que no vemos en el tema. Y luego pues las lesiones por cierre de pantalón, que son otras, ¿no? Que también entrarían en el diagnóstico diferencial. En este caso, aquí un punto importante es que uno de los tratamientos para esta enfermedad le pega a otras. Por ejemplo, la citromicina es algo que vimos que nos sirve para las uveitis no gonocócicas, ¿sí? Nos sirve para el linfogranuloma venéreo, que es la versión ulcerosa de Clamidia trachomatis, y nos sirve para las otras versiones de uretritis no gonocócica. Nos sirve para esta. Entonces aquí vean que lo importante de considerar como paquete este grupo de enfermedades, porque si tenemos bien ubicadas cuáles son sus susceptibilidades, pues con el tratamiento de una le pegamos a todas las otras más. Creo que tenemos tiempo de ver herpes. ¿Quién nos va a dar herpes genital? Yo también pongo la presentación. ¿Cuántas son? Como 15. Me falta corto. A ver, ¿sabes qué? Vamos a dejarla para que tú empieces la siguiente clase con VIH. ¿De acuerdo? No, VIH le tocó a mi otro compañero. Ya sé, no te tocó a ti. Ya sé que no te tocó a ti, pero tú empiezas con herpes. Herpes. Uh-huh. Sí, lo vamos a dejar un poquito para que no nos saturemos, porque el tratamiento de herpes es un poquito diferente. Y vamos a ver la siguiente clase, herpes y VIH. Y tenemos unos minutos para que veamos una cosa que yo hice y comentarles algunas cosas. Primero, Milton, yo conocí segundo a Kumate, es Kumate.
Kumate murió hace poco, creo que murió el año pasado o antepasado, a los más de 90 años. Él es de los pioneros de la pediatría y de la infectología en México. Es el tronco del cual se derivaron los infectólogos pediatras, ¿sí? Yo ya quedé en medio de ellos y la cuna nació en el Hospital Infantil de México. Kumate es una persona muy prestigiada que tuvo muchos premios, ¿sí? Y fue secretario de salud también, ¿sí? Fue un buen secretario de salud, creo en la época de Cedillo Ponce de León, ¿sí? Y trabajó en el Hospital Infantil de México y trabajó en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Él era el jefe de una unidad de investigación allá, ya cuando ya era un señor ya grande, ¿no? Yo lo conocía allá en persona. Iba a pasar visita con nosotros al Hospital de Pediatría y ahí lo conocí. Era una persona muy especial, muy callado por un lado, muy derecho en sus cosas. Yo me acuerdo que en una visita a mi servicio, ¿sí? Pues todos teníamos mucho respeto por él. Yo le dije, cuando entramos al aula para discutir los casos, ¿sí? Él siempre iba atrás de la comitiva, era el último en ir en la comitiva. Yo no sabía por qué, ¿eh? Pero era el último, siempre era el último en la comitiva que andaba pasando visita. Y cuando llegamos al aula, pues yo caballerosamente le dije, pues pase usted, ¿no? Antes que yo entre. Yo era, digamos, el penúltimo de la comitiva que estaba entrando al aula. Y cuando entró él, primero que yo, cerró la puerta. Y ya no pude entrar, me quedé afuera. Pues fui la burla de mis compañeros, porque cuando terminó la reunión, le dije a mis otros compañeros, ¿no? Que por qué me habían cerrado la puerta. Y él me dijo, por si no lo sabías, así es. Dice, el último que entra al aula es el doctor Kumate, y después del doctor Kumate no entra nadie más. Así que si se te ocurrió darle el paso, pues él asumió que no querías entrar y él te dejó afuera. Así era él, ¿sí? Él mucho tiempo estuvo en la fundación y el libro que nació con él, era otro autor, Kumate y Gutiérrez, así el libro originalmente es el libro de infectología, donde ahora hay otros, donde estaba, después de Kumate y Gutiérrez, entraron Muñoz y Solórzano. Muñoz y Solórzano pues fueron mis profesores. ¿Sí? Solórzano todavía está, bueno, tanto Muñoz como Solórzano viven. Solórzano está ahorita jubilado del IMSS, está en el Hospital Infantil de México, es investigador de allá. Algún día se los voy a presentar. Todavía la semana antepasada tuvimos el Congreso de Infecto y ahí tuve oportunidad de verlo por video. Y el doctor Muñoz, pues es el de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico actualmente. Ya es una persona grande, ya está cerca de los 80 años. Entonces, Milton no es Kumate, es más mexicano que el Chile, aunque sus orígenes son japoneses. Creo que sus papás eran japoneses. Bien, y respecto al caso del sífilis, les comento que hace algunos años, el último caso de sífilis que a mí me tocó ver, me lo tocó ver en un alumno de una escuela. ¿Sí? Y me fue a consultar porque su novia se notó que tenía una úlcera en genitales. Y ya había ido a varios lugares y le habían dado tratamiento y no se curaba, no curaba la lesión. Y angustiado, pues me fue a preguntar. Le cambié el tratamiento y le hice sus pruebas y fue un caso de sífilis. Lamentablemente, pues sus parejas, porque ahí había una cadenita de parejas, pues no quisieron ni siquiera diagnosticarse, no sé qué habrán hecho, porque yo les recomendé que tenían que hacerse pruebas y me ofrecí para hacer el tratante y nunca quisieron. No sé en qué habrá acabado ese asunto, ¿no? Quién sé cuántos más casos por ahí se presentaron.
Les recuerdo que presenten que registren su asistencia, por favor. Y les voy a compartir mi pantalla. Me voy a conectar con otro dispositivo y les voy a compartir mi pantalla en lo que ustedes registran su asistencia. Muy bien, vamos a ver quién me va a ayudar ahorita. Kelly. Sí, doctor. Usted me va a ayudar, Kelly. Usted me va a decir a quién le vamos a preguntar. Ah. Sí, pero antes de empezar a preguntar, Kelly, a ver, léale. Ok. Femenino de 23 años de edad, con Sí, 8 así, semanas. aquí. ¿Ah? Sí, me tragué los años. Sí, con 8 semanas de su primer embarazo, que acude a su segunda consulta de control prenatal con resultados de laboratorio prenatales de los que llaman la atención un BDRL 1A64. Al interrogatorio y a la exploración física no hay datos anormales. Tiene 2 años de casada con un chofer de tráiler que habitualmente se ausenta por semanas, siendo esta su única pareja sexual que ha tenido. Entre sus antecedentes patológicos, solo recuerda cuadros catarrales eventuales y alguna vez un cuadro diarreico. Muy bien, Milton, tú nos vas a ayudar con esto porque tú eres el que más sabe del asunto. Sí, entonces aquí le vamos a poner que son años de años, ¿no? Vamos a ver. Que no me deja escribir esto. A ver, Kelly, ¿a quién le vamos a preguntar, Kelly? Al número 13. Al número 13. Sí. Ahorita vemos quién es el número 13 de la lista. A ver, el número 13 de la lista. A ver, acá le digo. ¿Quién es el número 13 de la lista? Que ya lo debe saber. Yusef. A ver, Yusef. Aquí estoy, doctor. Yusef, ¿qué factores de riesgo identificas en este caso clínico? Primero, que su pareja sexual es chofer de tráiler, o sea que es un viajante.
Ajá, ¿y qué riesgo tiene que sea un viajante? ¿O qué tienes en cuanto de los que tienen, los que pueden viajar, Yusef? Que al estar distanciado de su pareja sexual, o sea, de su esposa, pues el chofer de tráiler puede tener otras parejas sexuales que la esposa no conozca y puede tener relaciones sexuales de tipo casual. Exactamente. Entonces el problema no es que sea chofer, sino que se porte mal, ¿verdad? Aunque el trabajo pues propicia de alguna manera que, que ocurra eso, ¿no? Porque su esposa pues no lo puede vigilar, le da oportunidad de portarse mal. ¿Qué más identificas como factores de riesgo o como factores protectores, Yusef? Pues no sé si llamarle factor de riesgo. El embarazo podría ser algo que me llama la atención, aunque pues las 8 semanas todavía no hay riesgo para el producto. Pero fíjate que el embarazo, pues aquí fue una oportunidad, ¿no? Porque imagínate nada más que no estuviera embarazada, ¿sí? Que eso es algo que es muy importante, que es una suerte que las mujeres de alguna manera se embaracen, porque se les hacen estudios que a los hombres no. Y en los hombres esto que le está pasando a esta mujer de 23 años, pues puede pasar desapercibido. Entonces, el ser mujer y que tenga la oportunidad de embarazarse, este, pues le dio esta oportunidad, cosa que no pasaría si no sucediera. Muy bien, Yusef. ¿Qué crees que tenga esta mujercita? Podría ser sífilis, treponemas. No, no, no me digas treponemas, pues si tiene treponemas puede tener pinto, también lo causan los treponemas. Sífilis. Podría ser sífilis. ¿Por qué piensas, Yusef, que puede ser sífilis? Por el resultado del laboratorio. ¿Qué tiene el resultado del laboratorio? La relación de 1,64. ¿Y eso cómo lo interpretamos? La verdad no sé. Ah, a ver, Milton, ayúdanos. Milton. Doctor Milton dijo que le cortaron la luz. Nos mandó un mensaje. Se nos fue el experto entonces. A ver, entonces ese es un BDRL. A ver quién nos ayuda. ¿Qué dijimos del BDRL? Que era una prueba no treponémica, ¿verdad? Y algo que nos dijo Milton es que lo empezamos a considerar cuando los títulos son por lo menos de 1 a 8. Si están por debajo de 1 a 8, no los podemos considerar como diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos dicho que son anticuerpos que pueden estar presentes en otras enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo en las enfermedades de la colágena, ¿sí? Las enfermedades de la colágena puede haber anticuerpos de este tipo. Entonces los empezamos a considerar diagnóstico de sífilis a partir de 1 a 8. Y en este caso, ¿sí? Tiene 1 a 64. Entonces eso quiere decir que esta mujer tiene, Yusef, ¿qué me dijiste que tenía? Sífilis. Y si la tuviera, Yusef,
Si lo tuviera Yusef, ¿qué sífilis tendría? ¿Qué modalidad de sífilis tendría? Esta es la primera pregunta. Creo que sería la primaria porque aún no ha presentado ningún dato clínico. ¿Alguien le quiere ayudar a Yusef? Yo, doctor. ¿Quién? Frida. Frida. Vamos a ponerte aquí en la lista, Frida. ¿Cuál es tu opinión, Frida? Yo diría que no se encuentra en la primaria porque se supone que no, en la primaria no arroja resultados de las pruebas serológicas. Bueno, no es muy probable que aparezcan resultados en la prueba serológica y pues menciona que ha tenido, creo que fiebre y diarrea. No, no tenía nada de eso, Frida. Nada más estaba positiva para su prueba. Fue a control prenatal. No tenía nada. Pues en ese caso sería... como usted bien dice, lo único que tiene es el VDRL positivo. Aquí está. Solo tiene el VDRL positivo y está embarazada. Así. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la sífilis primaria, Frida? Recuérdenos. Simplemente el chancro y el chancro. Y esta mujer pues no tiene un chancro. Sí. Esa es una razón por la cual sífilis primaria, Yusef no es. ¿Sí? ¿Qué síntomas de sífilis tiene esta mujer, Frida? Síntomas. Pues en sí ninguno, solamente tiene la prueba. Entonces, si no tiene ningún síntoma, si tiene sífilis, ¿qué modalidad tendría? Latente. Exactamente. Si tiene sífilis, sería una sífilis latente. ¿Sí? Pero ya se los dije, si tiene sífilis, ¿no? ¿Y por qué digo, y si tiene sífilis, Yusef? ¿Qué haríamos con esta paciente? Yusef, así como está. ¿Se debe de dar tratamiento? O sea, vamos a poner, Yusef le daría tratamiento. ¿Usted qué haría? Kelly. Yo también le dejaría tratamiento. Yo también le daría tratamiento. Frida. ¿Qué quería? Pues ahí no menciona si le hicieron una prueba confirmatoria. Primero haría la prueba confirmatoria. Antes de darle tratamiento, le haría una prueba confirmatoria. Si estuviera yo en las Coloradas, no pudiera tener acceso a un laboratorio, a otro laboratorio. Yusef y Kelly estaban ustedes en lo correcto, pero se quedarían con la incertidumbre de si eso no es. Entonces, lo correcto, es lo que nos dice Frida. No estamos en lo correcto y tiene otra cosa, entonces no vamos a saber. Entonces, lo correcto sería hacerle una prueba confirmatoria. Kelly, léame lo que dice la 1. Dice, el diagnóstico probable es sífilis latente toda vez que la prueba no treponémica VDRL resultó ser mayor 1 a 8. Pero además está asintomática. Ya nos los dijo Frida. O sea, el hecho de que esté asintomática y tenga una prueba positiva de títulos de 1 a 8 o más, si tiene sífilis, sería una sífilis latente. Y digo si tiene sífilis.
Entonces, ya nos dijo Frida, hay que hacer sería una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico. Eso es lo que se tendría que hacer correctamente. No es que sea incorrecto darle el tratamiento con penicilina, dado esos títulos que tiene y dado ese embarazo. Pero a lo mejor le doy el tratamiento y le pido su prueba, que ya sabemos que el tratamiento no va a modificar el resultado de esa prueba, por lo menos en un día, 2 días o 3 días. Sí, yo esperaría que cada semestre baje a la mitad y que al año desaparezca. Es lo que haríamos en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerle alguna prueba treponémica, que la que nos dice el libro sería... A ver, si esto fuera negativo, ¿qué pensaría Yusef? Que el primer resultado fue un falso positivo. Exactamente. Si esto fuera negativo, BDRL igual a falso positivo. ¿Sí? Y si fuera positivo, Se confirmaría la sífilis. se confirmaría la sífilis. Pues ahí tenemos. Y si se confirma la sífilis, entonces, Yusef, Será el tratamiento. tratamiento. Y entonces solo nos quedaría el seguimiento. ¿Sí? Vean ustedes cómo hemos estado construyendo un flujo que tendríamos que hacer con el paciente. ¿Sí? Entonces se decidió hacer una prueba treponémica y aquí decidieron hacerle otro BDRL y aquí tenemos los resultados. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, Yusef, que esta paciente tiene sífilis latente. ¿Hay otros elementos para clasificarla en el tiempo, Yusef? ¿Cómo no? No escuché. Hay otros elementos para clasificarla en el tiempo. Frida, ¿le podríamos poner un pedacito más de su nombre a esta enfermedad? Sífilis latente. En el tiempo, ¿cómo le pondríamos? Había una línea de división, que era un año. Y de aquí era temprano. ¿Cómo le ponemos? Frida. ¿Es temprana o es tardía? No, como no menciona síntomas ni nada, yo diría que sería desconocida. Y a lo desconocido le llamamos De duración desconocida sí menciona el comate. le llamamos indeterminada o no determinada. Y por lo tanto, ¿qué tratamiento le daríamos, Frida? De sífilis latente tardía. Igual a sífilis latente tardía. Pues vean ustedes cómo los criterios vamos construyendo nuestra toma de decisiones. Entonces aquí le vamos a poner sífilis latente indeterminada. Tratamiento igual
¿Llegamos? ¿Cuál sería el tratamiento de la tardía, Kelly? Penicilina. En todos los casos es penicilina. Benzatínica, ¿no? Dosis de 2.400.000. Al revés está. Unidades internacionales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por semana? Por 3 semanas. ¿Quedamos? Ese sería. Si hubiese sido temprana, sería solo esta, una vez. Temprana. Vean la diferencia. Como es indeterminada, le damos tratamiento de tardía. ¿Sí? Léale, Kelly. Pareja sexual, trailero de 40 años de edad, casado en segundas nupcias con su pareja actual. Durante sus viajes eventualmente ha tenido relaciones heterosexuales con cierta frecuencia, pero en una ocasión, hace aproximadamente un año, tuvo una única relación homosexual en el papel de activo. Hace 6 meses tiene tuve en pene una úlcera muy dolorosa, No, la tuvo, cual no, tuvo, bueno, sí, tuvo en pene una tuvo. úlcera muy dolorosa, la cual curó con tratamiento tópico de prescripción médica que curó sin dejar cicatriz. Muy bien. Haré alguna investigación adicional. Yusef, a ti te estuve preguntando la clase pasada, ¿verdad? Sí, doctor. Ay, ¿le caes mal a tus compañeros, Yusef? No es cierto. Te volví a tocar la guillotina. Qué mala onda, pero bueno, ni modo. Vas a aprender tú más, Yusef. Fíjate, Yusef, ¿alguna vez has sido trailero tú? ¿Cuánta razón tenías cuando me dijiste lo del trailero? Fíjate que sin haber leído las cosas, me dijiste esto que ahora yo ya tengo escrito y no lo escribí después de que me lo dijiste, yo ya lo tenía escrito. Sí, esto fue lo que me dijiste en realidad de cuál era el problema por ser trailero, ¿no? Parejas ocasionales, ¿sí? Desconocidas en algunos casos, factor de riesgo para tener enfermedades sexualmente transmitidas, o sea, ITS, en términos generales, ITS. ¿Sí? Y aparentemente, Yusef, este paciente, esta persona ya había tenido ¿qué? Presentaciones clínicas de sífilis primaria. A ver, entonces le voy a pedir a Joaquín que me ayude. Joaquín. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué opinas de esto? Aquí Yusef ya nos dijo que probablemente tuviera sífilis primaria. ¿Tú qué me dices? Pues la sintomatología dolorosa de la úlcera no es tanto compatible con sífilis, es un poquito más hacia chancroide, pero no es algo que lo descarte absolutamente. Exactamente. Entonces, si tú dices, Joaquín, que puede ser otra, pero no se descarta la anterior. Y eso sería lo correcto, ¿no? Entonces, Frida, ¿qué le harías a esta persona, Frida? Pruebas no treponémicas.
sea, le haríamos a esta persona un BDRL, ¿verdad? Sí. O un RPR, cualquiera de los dos, que son nuestras treponémicas. Vamos a ver. Si sale positivo, ¿qué pensaríamos? Yusef, que tiene sífilis. Probablemente, ¿verdad? Y si sale negativo, pues que no. También puede tener Esa es sífilis. una opción. O, ¿cuál es la O? Milton, que ya estás acá. Pues también puede ser sífilis. Sí, pero si sale negativo, ya dijimos que no. O, Puede ser un falso negativo u otra enfermedad. ajá. A ver, Joaquín, otra posibilidad. No. Un chancro blando. Falso negativo. No, ya dijimos otra enfermedad. ¿Pero por qué salió negativo? Tratamiento. Que le hayan dado tratamiento. Esas son las posibilidades. ¿Sí? Pero si tuvo sífilis y le dieron tratamiento, Milton, ¿cómo lo sabríamos? ¿Qué le pediríamos? Una prueba específica de sífilis. Esta. Entonces, si tuvo tratamiento... Bueno, historia clínica, ¿no? O sea, primero historia clínica y... Sí, ya está la historia clínica, te tuvo una úlcera. Entonces, esas serían las posibilidades. Veamos. Si tiene un BDRL positivo, tendríamos que hacerle un FTA-ABS para confirmar. ¿Sí? Si lo tiene negativo, tendríamos que hacer un FTA-ABS para saber si tuvo. Entonces, si lo tiene negativo ahorita, es o no tuvo sífilis, o le dieron tratamiento desde hace más de 6 meses y se lo dieron bien y el BDRL ya es negativo. Y eso solo lo podríamos saber con FTA-ABS. ¿Sí? ¿Tienen clase ahorita? No, realmente no. Entonces, no vamos a tardar mucho más. Su BDRL fue no reactivo. Entonces, si el BDRL fue no reactivo, vamos a poner las posibilidades. No sífilis. O sífilis tratada. Y lo que tendríamos que hacer para saber si es cualquiera de las dos es un, ya me lo dijeron, Un específico. FTA-ABS. Si está positivo, entonces igual a sífilis tratada. Y si está negativo, no sé. Falso negativo. No, si está negativo, no tiene sífilis. Ah, bueno, pero esa que la primera, la BDR. Esto ya dijimos, ¿no? No sífilis. ¿Cuál sería el problema que este varón no tuviese sífilis? Que no le hubiese dado sífilis. Kelly, ¿cuál sería el problema? ¿A qué nos llevaría esto? ¿Sí? Si el resultado final fuera este, Kelly, ¿a qué nos llevaría esto? Pues a una prevención. ¿A qué nos llevaría? Ya estamos con el marido, a la mujer ya le dimos tratamiento. ¿A qué nos? A ver, dígame cualquier cosa, pues, que usted piense a qué nos llevaría esto. ¿A nada? Pues yo les daría como pautas, ¿no? Porque su esposa ya sí fue positiva y él no. Entonces, ¿a qué nos llevaría, Kelly?
No sé. No sabe. Kelly no sabe. No importa, Kelly, ¿eh? No importa. Para eso están acá, para aprender. ¿A qué nos llevaría, Frida? Es que la esposa está mintiendo. Mentirosa. La esposa es una mentirosa. Fíjese que nos llevaría entonces a un divorcio porque la esposa va a tener un cachirul. Fíjense qué conclusiones tan terribles, ¿no? Pero eso es, claro, eso no lo vamos a decir, estamos en una clase y nada más para que no se los olvide, les estoy diciendo una serie de barbaridades. La cosa en la vida no es así, ¿no? Ahí no nos metemos nosotros. Estamos en clase y esto es para que no se les olvide. Entonces, ya para terminar la clase, aquí me falta una N, no estoy dando cuenta de mis errores. Lo que tendríamos que hacer entonces es complementar el diagnóstico en la mujer embarazada solicitando pruebas treponemias. Ya lo hicimos. Dar tratamiento para la sífilis, porque seguramente van a salir pues, muy importante. Aquí no lo toqué, pero esto es algo muy importante. Hacer el estudio epidemiológico, ¿sí? E investigar otras enfermedades sexualmente transmitidas, pero ya no solo en el marido, pues también en ella. Ya vimos que por culpa del marido, por dejarla abandonada, por irse muchos meses, ¿sí? Cayó en la trampa, se agarró su capote y su espada, le puso los cuernos al marido y probablemente ahorita tenga un cachirul que no es culpa solo de ella, sino es culpa de ambos, ¿no? De la pareja. Aquí es un asunto de pareja. Él se va por otros lados a divertirse, la deja sola, se le olvida y entonces pues cada quien se divierte por su lado, ¿no? Ambos se mienten ambos, ¿no? Son mentirosos ambos dos, ¿no? Nada más que lamentablemente aquí vivimos en México y todavía hay muchos machos y ellos tienen derecho y ellas no. Muy mal, por cierto, ¿no? Pero bueno. Pues sería esto. Bien. En el chat, jóvenes, ya les puse un link que es el vínculo de una película. ¿Sí? Entonces yo necesito que vean esa película antes de la clase del viernes y eso va a quedar para que el fin de semana hagan una tarea, una reseña de la película. Pero la película ya la deben tener visto antes del viernes. Agarren papel y lápiz para que vayan apuntando en una hoja las cosas y los puntos importantes que tratan la película, porque se los voy a preguntar. ¿Sí? Y después lo van a tener que escribir en la tarea. Así que ahí está la tarea en ese vínculo, la van a tener que ver, es una hora, hora y media de película, papel y lápiz para anotar lo que consideren importante, y al azar seguramente le va a tocar otra vez a Yusef, que nos diga cuáles son los puntos importantes que anotó, porque van a tener relación con la clase que vamos a ver el próximo viernes. ¿De acuerdo? Bien, estamos sobre el tiempo, ya pasamos 7 minutos, creo que nos podemos retirar.